48 minutos sobre las 10 de la noche. Continuamos en un programa que, como les decía, tiene muchas cosas que contarles, empezando por las tensiones que hoy se vivieron en el Parlamento de Galicia, tensiones probablemente anunciadas como consecuencia de esa decisión que acaba de tomar la presidencia del Parlamento para tratar de filtrar la entrada de gente a las sesiones del Parlamento. Hoy se trataba de vivir una de las sesiones más importantes, en teoría, del año, en la que se van a aprobar los presupuestos y hubo lío, como estaba pronosticado. De eso vamos a hablar con Pilar García Negro. Moi boa noite. Todo ben? Todo ben. Levas un broche estupendo. Artesanal completamente. Artesanal, eso dá gusto. Feito por unha nena algo máis bella que a cariña que reflicte o broche. Pois aínda ten máis valor, entón. Adina Galega, Benito. claro está. Moi buenas noches. Muy buenas noches. Como estamos? Muy bien. Todo estupendo? Todo estupendo, de momento. Rubén Pérez, moi Buenas buenas noches. Todo ben? Moi ben. Todo ben. Paula Prado, que continúa con nosotros después de la entrevista, y Miguel Ángel Bastos, muy buena noche también. Muy buena noche. Bueno, como les decía, tensión en el Parlamento de Galicia como consecuencia de la irrupción de gente que en teoría no había sido invitada por la presidenta de la Cámara. Nos va a recordar todo lo que pasó esta mañana, esta jornada de tensión, como siempre Mila Méndez, que ya está en el plato de informativos. Adelante, Mila. Empezamos con la que ha sido una de las noticias de este martes, la imagen de un Parlamento de Galicia semivacío, en el que debería ser uno de sus días más atareados, el de la votación de los presupuestos. Así, con la bancada de la oposición desierta y la tribuna de invitados más solitaria que nunca, se quedó la Cámara Autonómica. Solo los diputados del PP y los portavoces de la oposición estaban en sus sitios. Un momento inaudito. El consellero Alfonso Rueda miraba para atrás y es que solo ellos, los populares, se quedaron en el interior del hórreo para escuchar los argumentos de la titular de Facenda. Y se preguntarán dónde estaban los diputados de la oposición, pues en la calle, en un parlamento parapetado por la policía y en el que la atención se dividía entre lo que ocurría dentro y fuera de la Cámara, con los trabajadores del Naval y la educación manifestándose. Los diputados de AGE y del BNG fueron recibidos con aplausos. La presidenta Pilar Rojo ha restringido el acceso del público a la tribuna y diputados como Yolanda Díaz o Carlos Aymerich se desplazaron hasta allí para intentar llevarlos al interior del Parlamento. Después, hasta ellos tuvieron trabas para entrar. Nos dan largas continuamente en principio para pasar las elecciones autonómicas, y ahora, una vez que están pasado el trago autonómico, pues que estamos abandonados a nuestra suerte. Isto é unha postura absolutamente antidemocrática. Solicitáramos ya el viernes la invitación, no contestaron y ahora nos dicen desde el Servicio de Seguridad que es que nada, que hoy no hay invitados, que la sesión del Parlamento gallego hoy es secreta. No sabemos si se está realmente tratando de secretos de Estado, pero el debate que hay hoy es sobre los presupuestos, y lo que no se puede convertir este Parlamento es en un club privado con derecho de admisión reservado. Pilar Rojo quiso evitar con el veto las interrupciones al desarrollo normal de los plenos, pero hoy ha ocurrido más bien lo contrario. Ha sido una de las jornadas más tensas que se recuerdan en la historia de la institución. Estamos yéndonos a calle, e ayer nos tratan como delincuentes a Policía de Intervención Rápida para desaloxar o noso posto de traballo. Ese é o presidente da Xunta de Galicia, ese que está aí dentro. El día empezó a las 10 y pronto se sucedieron las interrupciones. Primero, los portavoces de la oposición pidieron el turno de palabra para expresar su malestar ante el nuevo procedimiento. Luego, la presidenta quiso reanudar la sesión y los diputados del PSOE, AGE y BNG la desafiaron y se marcharon en bloque. Más tarde, miembros de AGE y del BNG lograron introducir a un grupo de invitados y tras unos segundos de calma en la tribuna hubo que suspender el pleno por las protestas. Pilar Rojo ha calificado de atentado a una alta institución del Estado esta irrupción en el hemiciclo y ha cargado especialmente contra los grupos de la oposición por incitar situaciones como esta. O que pasou hoxe me reafirma no que son as decisións que temos tomado. Hoxe non se tivo en conta o que son unha norma dictada por la presidencia deste Parlamento, sino que creo, como dixen ao principio, que se atentou moi gravemente contra unha alta institución do Estado e, sobre todo, por deputados e deputadas desta Cámara que teñen dereitos, pero tamén teñen moitos deberes e moitas obligacións. Por su parte, los aludidos han acusado a la presidenta de la Cámara de secuestrar la voluntad ciudadana.
Entendemos que se extralimita. Entendemos que se está secuestrando a vontade popular e entendemos tamén que se pon indirectamente a toda Galicia baixo sospeita. Les está conculcando o reflexo do pluralismo político e social que tamén debe de ter repercusión nos convidados presentes nesta Cámara. A falta de respeto aos cidadáns é inconmensurable. E poñeros baixo sospeita de que se entran aquí van ser vándalos é algo que conduce a que exerzan vostede o vandalismo dende a propia institución. Cruce de acusaciones inevitable, pero la cuestión es quién de las dos partes tiene la razón. Pilar Rojo se escuda en el reglamento de la Cámara, que le atribuye el deber de mantener el orden y la seguridad de la institución. Además, recuerda que el informe jurídico elaborado por los servicios de la Cámara ampara su decisión de modificar el régimen de visitas. Y la oposición contesta, haciendo referencia al mismo reglamento, en concreto al artículo 69. Establece que los plenos son públicos, eso sí, salvo 3 excepciones que, según ellos, hoy no se daban. Cuando se tratan cuestiones sobre el comportamiento de los miembros de la Cámara, se debaten informes internos o lo decida el Pleno, por mayoría absoluta. Correcto o incorrectamente, lo cierto es que la Cámara ha sido en más de una ocasión el escenario de reivindicaciones ciudadanas de toda índole, desde el sector lácteo, los funcionarios, los trabajadores del carbón o los afectados por las preferentes irrumpieron en el Pazo do Hórreo. Que me recordo cando vostede e outra xente traían a esta Cámara os alcaldes do Partido Popular e collían polo cuello os policías que estaban na porta. Vostede, sí, hai fotos. Y como recordaba esta mañana el líder socialista Manuel Vázquez, algunas de estas protestas también las encabezaron líderes del PP. Fue en el invierno del 2005 cuando 200 altos cargos del PP tomaron el Parlamento para protestar contra el gobierno bipartito. Sin embargo, mucho menos comunes han sido los abandonos en masa de sus señorías. Una de las más sonadas se produjo con Fernández Albor como presidente. Decidió asistir a la inauguración del Casino Mercantil de Vigo el mismo día en el que tenía que realizar una comparecencia. Dejó la papeleta a su segundo, Barreiro Rivas, y la oposición le dio plantón. Y mientras los socialistas gallegos apuestan por la libertad de expresión en el hemiciclo, uno de los suyos, el alcalde de Vigo, lleva a cabo desde octubre del 2008 una restricción de acceso a los plenos para evitar las protestas. Lo hace alegando un informe jurídico del Concello. Varios son los colectivos que han sido desalojados. El último, ayer mismo, cuando varios trabajadores de concesionarias municipales protestaron durante la sesión. Esto es lo que consigue celar. Y todo esto en un pleno en el que los protagonistas deberían ser los presupuestos para este 2013. A Xunta de Galicia traballará arreo para conseguir sentar as bases para consolidar a recuperación económica na segunda fase desta legislatura. Para iso, contamos con estes orzamentos, unhas contas que atenden o presente, pero que tamén buscan garantir o futuro. Aunque quedaron en segundo plano, el Pleno debatió los presupuestos. La mayoría del PP rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por una oposición mermada. La tramitación de las cuentas, por lo tanto, continúa. Una jornada muy intensa, pero también queremos que los telespectadores opinen. Marina nos explica cómo. Pues ya sabéis que podéis opinar, nosotros estamos siempre muy pendientes. Primero, buenas noches a todos, las vías de comunicación ya están abiertas, podéis entrar si queréis en Facebook, nuestro perfil está ahí en internet, entrar y postar vuestro comentario, estaremos pendientes también del email y del Twitter. Hoy hemos creado el siguiente hashtag, #ParlamentoViaV, eso es lo que tenéis que escribir en Twitter si queréis participar de nuestra tertulia. Ya sabéis que nosotros os decimos siempre que vuestros comentarios enriquecen nuestra tertulia. Fernanda. Bueno, pues muchas gracias Marina, Mila, nos volveremos a ver enseguida y enseguida vamos a hablar de este asunto, pero antes, sin que sirva de precedente, vamos a hacer un pequeñísimo paréntesis. Hablaremos después de lo que ha pasado hoy en Ourense, en esa declaración de una de las personas que fue llamada a declarar dentro de la instrucción que se ha abierto contra el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, y quería compartir con ustedes en este momento un incidente que se producía a las puertas de los juzgados de Ourense cuando los periodistas, en concreto el cámara de V Televisión, Emilio Cerviño, estaba cubriendo esa información, esperando a que saliera la mujer que ven en sus imágenes, que había prestado declaración ante el juez. Se producía este incidente que vamos a ver.
Que me enfoquen, me cago en dos. Saca de ahí la cámara, Saca que te... Bueno, es el momento en el que esta persona, como decíamos, acompañante de la persona que había sido llamada a declarar, se encara con el cámara de V Televisión. Estábamos viendo la imagen desde el punto de vista de lo que estaba grabando Emilio. Esta es la misma imagen, pero por los cámaras que estaban acompañando en la cobertura a los periodistas de V Televisión. Vemos el momento en el que le pega la patada a Emilio Cervino. Como decíamos, dentro de esas declaraciones que se están tomando en Ourense a personas supuestamente vinculadas con esa trama de contrataciones supuestamente irregulares llevadas a cabo por el expresidente de la Diputación de Ourense. Vamos a hablar enseguida de esto, pero vamos a retomar el asunto del Parlamento y recordar otra imagen que tenía lugar el 19 de diciembre pasado y que en principio está en el origen de la decisión que tomaba la presidenta del Parlamento. Recordarán, hablamos de forma pormenorizada aquel día sobre aquellos incidentes. Había también pleno en el Parlamento. En aquella ocasión la tribuna estaba ocupada por un grupo de personas afectadas por las participaciones preferentes invitadas por el Partido Socialista. Pasaba esto aquel día. Presidente, escoita tú a xente. Vai haber sangre, vai haber sangre. Tardamos o día doxe. O día doxe vamos a quedar grabado aquí. Hasta que salga un loco con un rifle e vos mate a todos. Non debedes estar gobernando. Non vos leades. Vénalo explicar aquí a porta. Vénalo explicar aquí. Cabrón, vénalo explicar aquí. Vai para fora. Explícalo aquí fora. Bandido. Non pasades boas navidades este ano. Bueno, era parte de los incidentes que se veían aquel día, un día muy complicado también para el Parlamento de Galicia, 19 de diciembre, como decía, el origen en principio de esa decisión que tomaba la presidenta del Parlamento y que ha sido cuestionada por los grupos de la oposición. Rubén. Bueno, para que non se pense que é unha cuestión política, eu creo que o que se aplica no Parlamento Galego tamén quero aplicar o que pasou o luns no Concello de Vigo, que eu estaba presente tamén, nun concello gobernado polo Partido Popular. Parece ser, perdón, polo Partido Socialista. Parece ser que as administracións fan determinadas políticas, eu creo que suicidas con determinados sectores sociais, e eses sectores sociais o que teñen que facer é permanecer completamente impasibles. Vai haber crispación, obviamente vai haber crispación, pero tamén eu creo que o que fixo a esa oposición un pouco me recorda a esa oposición italiana, Mussolini, a esa retirada ao Aventino de 150 diputados. Non estou falando do Mussolini dos últimos anos, senón dos primeiros anos que era imposible facer política parlamentaria. Era imposible facer política parlamentaria. A Alternativa Galega de Esquerda sistemáticamente está boicoteada por unha mesa da que estamos excluídos. Pensamos que, polo tanto, os nosos deputados teñen que ser garantes de que, polo menos, a cidadanía poda participar na vida política, na vida pública. E que unha presidenta dun Parlamento decida que persoa entra nese pleno ou que persoa non pode entrar, porque non é que estamos falando de que ninguén pode entrar, estamos falando de que a presidenta vai a decidir quen entra ou que non entra. É unha vulneración absoluta do articulado do regulamento do Parlamento. Para non estenderme, porque eu creo que é algo moi evidente dunha pérdida absoluta de democracia. Se queremos aplicar a regulación do Parlamento, que se aplique tamén o artigo 14, que di que os deputados non poderán utilizar a súa condición de deputado para os seus negocios particulares ou para beneficio empresarial. E temos casos concretos durante estes anos dende Pablo Cobián a un montón de deputados do Partido Popular que tiveron que dimitir por utilizar a súa condición de parlamentario para ese tipo de cousas. Para iso sí que non hai unha presión e para iso sí que non hai un problema. Non, eu penso que estamos secuestrando unha democracia. O pleno ten que ser aberto. Eu poño un exemplo. Vigo, nos anos máis duros da reconversión naval, os traballadores dos asteleiros asaltaron o pleno. Gobernaba Manuel Soto collido pola pechera, e foron capaces de entender que era un conflito social que tiñan que solucionar. Non poñer máis trabas, non poñer máis policía, porque estamos botando gasolina ao lume. Paula. Bueno, lo que ha pasado hoy en el Parlamento es insólito, ¿no? Yo la verdad es que me resulta sorprendente que un representante de los ciudadanos, como estaba hablando ahora Rubén, que es concejal en el Ayuntamiento de Vigo, pues hable de la manera que está hablando él, ¿no? Si es antisistema, pues que se salga del sistema, que no sea concejal, porque si no creen en las instituciones, si no creen en los ayuntamientos, si no creen en las cámaras de representación, pues no se presenten ustedes, vayan ustedes por libre, pero cuando hay una institución hay que respetarla y cuando hay una normativa hay que respetarla. Decías tú, Fernanda, que el origen de esta decisión de la presidenta fueron esas imágenes.
Esa fue la gota que colmó el vaso, porque yo estuve en la legislatura pasada, del 2009 al 2012, en el Parlamento de Galicia, y han sido muchísimos los ataques que hemos recibido de diferentes sectores. Ahí han ido representantes del sector textil, del sector lácteo, del sector naval, de las preferentes. No era la primera vez que iban los afectados por las preferentes. Se ha llegado a zarandear a un consellero, a Javier Guerra, por también unos afectados de las preferentes. O sea, hemos vivido situaciones muy complicadas. Y esa gente que ha boicoteado la Cámara en reiteradas ocasiones eran invitados de los grupos políticos. Y la presidenta me consta que ha intentado por muchísimas vías, hablando con los diferentes portavoces de los diferentes grupos políticos, para poder resolver esta situación de una forma pacífica y que los grupos políticos se hiciesen responsables de sus invitados. ¿Qué sucede? Que los grupos políticos no se quieren hacer responsables de sus invitados. Y no me extraña, porque ese día, esas imágenes que veíamos ahí, había gente que tenía antecedentes penales por agresión. Había gente que estaba ahí diciendo que eran afectados por las preferentes, que no eran afectados por las preferentes, sino que eran concejales del Bloque Nacionalista Gallego en ayuntamientos pequeños. Había representantes sindicales liberados. El día del 19, Sí, el 19 de diciembre. El 19 de diciembre. Ahí toda esa gente que estaba ahí protestando, gritando e increpando a los diputados y diputadas, no eran todos afectados por las preferentes. Ese es el problema, que hay grupos políticos que están haciendo uso de su condición de diputados para facilitar la comisión de un delito, como fue lo que pasó hoy en la Cámara. Hubo diputados de AGE y hubo diputados del Bloque Nacionalista Gallego que han facilitado la comisión de un delito, y eso es gravísimo, gravísimo, porque si yo como diputada puedo entrar en la Cámara sin que a mí me pidan ningún tipo de identificación, porque la policía y los cuerpos de seguridad que están allí en el Parlamento me conocen, si tú vas conmigo, Fernanda, a ti tampoco te van a pedir la identificación. Y eso es lo que han hecho hoy diputados de las otras fuerzas políticas. Han pasado a gente utilizando su condición de diputados para cometer un delito, que fue reventar un pleno, y reventar un pleno que es gravísimo, porque eso es un delito, no lo olvidemos. Y si hay unas instituciones y si hay unos representantes del pueblo, porque hay unas normas y vivimos en democracia, hay que respetarlas. Y el pueblo tiene sus cauces para poder reclamar sus derechos. Y hace 3 meses que hemos tenido unas elecciones en las que el pueblo ha podido hablar en las urnas. Y los que estamos allí somos representantes del pueblo. Y el pueblo no puede estar, los 2 millones y pico de habitantes que tiene Galicia no pueden ir al Parlamento cada vez que hay una sesión. Y es falso lo que ha dicho Aymerich de que el pleno de hoy era secreto. En absoluto. El pleno se ha retransmitido por internet, ha habido cámaras de televisión, vosotros habéis podido entrar, se han podido retransmitir estas imágenes y se ha podido ver por internet el pleno en absoluto directo. Por tanto, yo creo que se está saliendo de madre y sacando de madre una decisión muy acertada. Y es tan acertada como que lo que ha pasado hoy en el Parlamento demuestra que efectivamente la presidenta ha tomado una decisión acertada, porque lo que se está pretendiendo por parte de grupos antisistema, como son AGE y Bloque Nacionalista Gallego, y por lo que veo el Partido Socialista también, es reventar los plenos de la Cámara. Y eso sí que no es democrático, eso es propio de otros tiempos y de otros regímenes. Pilar. Dase a circunstancia de que das persoas que estamos aquí nesta mesa, cadrou ou cadra que son eu a que durante 14 anos consecutivos foi deputada no Parlamento Galego polo Bloque Nacionalista Galego. Señora Prado, galego. Bloque Nacionalista Gallego non existe. É Bloque Nacionalista Galego. Esfórcese pola mudanza fonética. Bloque Nacionalista Galego. Quero dizer con isto, non me chufo de nada, senón que podo acreditar un coñecemento e unha marcha, unha diacronía do Parlamento Galego de moito tempo, en 3 legislaturas e media consecutivas. En primeiro lugar, o que aconteceu hoxe e a decisión da presidenta exclusivamente, unilateralmente, do Parlamento de Galiza é algo inédito e gravísimo nos 31 anos de existencia da Cámara Galega. En segundo lugar, é un ataque de lesa democracia que redunda ou reincide nunha bella actitude e práctica do Partido Popular de confusión de partido e institucións. E isto está chegando xa a un ponto absolutamente inadmisible. En terceiro lugar, hai instrumentos amoestativos, hai instrumentos, se queremos dicer, represivos, e hai instrumentos educativos tamén
a través do diálogo como principal vía para cortar o que poden ser excesos verbais de convidados que en todo caso a primeira pregunta que un gobernante, unha presidenta do Parlamento ou calquer deputado ou deputada debera facer é isto por que acontece? Por que a ola express ou por que a pota express, por dicelo cunha imaxe agora culinaria, rebenta e estoupa? Será por algo, será porque efectivamente as vías tradicionais de exposición de ideas, de zozobras, de triganzas, de preocupacións, de auténtica angustia que moita xente padece, non funcionan en absoluto. Entón, o mellor remedio para unha persoa con capacidade e con tempero para dirixir unha institución, que dirixe unha institución que ten que ser, ademais, hai unha mesa do Parlamento e non dirixe o recinto de un partido, senón toda unha institución. É dizer, señoras e señores, cálmense, por favor, acouguen, teñan un pouco de serenidade. Inmediatamente eu vou dispoñer no uso das miñas potestades e facultades como presidente do Parlamento, vou pedir, vou propoñer unha reunión coa presidencia do Parlamento, coa mesa e con todos os grupos parlamentares. E nós aquí ouvimos e estamos para iso, para ouvir efectivamente os seus votos. Eso sería. Que pasaría hai anos se no bar do Parlamento unha deputada foi agredida por unha simpatizante do Partido Popular, simpatizante ou militante, que tiña un local aberto en Vigo, non sei se o segue tende, de nome Karina Fallaghan. Agrediu a unha deputada. Habería que cerrar o bar por esta regra de tres, porque efectivamente, claro, é unha intrusión absolutamente inadmisible. Non foi esa a reacción en absoluto do que era daquela, finado xa, presidente do Parlamento de Galiza, que era don Vitorino Núñez. En fin, que un policía se chufe de cometer unha ilegalidade porque ten obriga todos os policías e todos os axentes dentro do Parlamento, e sei moi ben do que falo, porque eu padecín nos meus tempos un episodio absolutamente bochornoso e tiven o amparo de Vitorino Núñez como presidente do Parlamento, faltaría máis, pero mesmo chegou até tiven chamadas anónimas absolutamente vergoñentas que se acabou averiguando que derivaban desta mesma policía no Parlamento galego. Teñen a obriga de coñeceren, porque teñen o painel co retrato dos 75 deputados e deputadas. Teñen esa obriga. Como se pode chufar de non coñecer a deputadas e deputados presentes na legislatura actual? E mesmo como poden chufarse de desprezar a lingua galega e de aínda reincidir en que non vai ser usada. Así que eu recomendaría, por suposto, a miña antiga compañeira de Parlamento, Pilar Rojo, tranquimacín político. Isto en primeiro lugar. Que ouzan, por favor, no Partido Popular a Salve Finisterrae de Monserrat Caballé e Carlos Núñez, que é unha peza maravillosísima, podo oferecerlles toda unha batería de pezas musicais absolutamente tamén sedantes e tranquilizantes, e que recorden o que é un Parlamento ao servizo de que ten que estar e quen ten que guardar as formas, a serenidade, o tempero e a calma como para reconducir situacións que ninguén desexa. Vamos a compartir una crónica. Enseguida Miguel Ladino os escucho. Desde dos puntos de vista distintos. Primero vamos a ver uno desde dentro de la Cámara. Allí estaba nuestra compañera Marta Carballo, pendiente de todo lo que estaba sucediendo allí, de las interrupciones, de la vuelta al trabajo. Luego veremos otra, desde el punto de vista de fuera, firmada por Mónica. Vamos a ver primero la de Marta. Es uno de los plenos más importantes y empezó con una tensa normalidad. Bos días de novo, abre esa sesión. Pero los grupos habían prometido una respuesta contundente a la decisión de restringir el acceso al público. Entendemos que se extralimita. Entendemos que se está secuestrando a vontade popular. Se está conculcando o reflexo do pluralismo político e social. Algo que conduce a que exerzan vostede o vandalismo dende a propia institución. Esta cuestión eu estou disposta a debatirla cos grupos cando vostedes queiran, pero non forma parte da orde do día deste pleno. Y llegó el plante. Ben, agardamos a que os deputados e deputadas abandonen a sala. Los diputados de la oposición se fueron, todos menos los portavoces. La consellera comenzó a explicar sus presupuestos en un hemiciclo semivacío. Se agarró a su discurso hasta que las protestas, con o sin permiso, llegaron a la tribuna. Universidades públicas de calidad.
prego ao público asistente que baixe os cartéis. Ben, perdón, conselleira, desaloxen, por favor, os servicios da Cámara. Vamos a suspendemos a sesión plenaria. El pleno se suspendió 3 minutos de nerviosismo, de tensión, hasta que Elena Muñoz terminó y hubo un receso en la sesión, pero no en la tensión. Supoñen un grave atentado a unha alta institución do Estado. Tras media hora de receso, se reanudó la sesión de presupuestos. Imposible abstraerse a lo que había ocurrido en la Cámara. Los discursos de los grupos giraron sobre un pleno que pasará a la historia, la misma historia a la que se aludió, a la toma de la Bastilla y a la incomprensión de María Antonieta ante los que se manifestaban por no tener pan. Non vai haber toma da Bastilla porque a historia non se repite. Pero sí, que van sair ustedes por piernas, señor Núñez, díxenlle unha vez. Pacíficamente, non a cantazos, pacíficamente. Un día calquera os tractores entran en San Caetano. Un parlamento non pode convertirse nun clube privado no que está reservado o dereito de admisión. Que me recordo cando vostede e outra xente traían a esta Cámara os alcaldes do Partido Popular e collían polo cuello os policías que estaban na porta. Que algúns últimamente parece que atopan divertido violentar permanentemente. A revolución devora aos seus propios fillos. Hubo imágenes y tentaciones inéditas. Ir correndo escano, aplaudirme e volver a subir. Porque hasta las votaciones fueron inéditas, con una mayoría del PP, más mayoría que nunca, para rechazar las enmiendas de la oposición. Bueno, Miguel, que percepción tes do que está pasando? A ver, gobernar é difícil, gobernar sempre fastidia a alguén e hai moitas causas sustas. Eu reconozco que non estou criticando aquí a causa, se é xusta ou injusta, hai moitas causas sustas, pero que non pode estar todo sempre continuamente interrompindo o Parlamento. Eu reconozco que de vez en cuando unha protesta pois está ben, ou que, bueno, que etcétera, pero todos os días non, senón pode pasar como o claustro. Dos hace que fallanos que non facemos claustro porque sempre hai un colectivo que protesta e ao final desvirtúase a propia institución. Eu non considero para nada que isto sea un secuestro de democracia. Secuestro de democracia é que un colectivo, repito, con razón ou sin ela, só hai que discutilo noutro plano, chegue e interrumpa sempre sistemáticamente aos representantes da nación galega. Eu, como son nacionalista galego, son algo parecido, pois é o meu parlamento. Eu, cando veo un parlamento serio, non veo no parlamento de Alemania que fagan estas cousas, non veo nos parlamentos serios que se fagan estas cousas. Como é meu parlamento, que xinto como propio, non me gusta velo sempre interrumpido, como sempre con todo tipo de colectivos. A cousa paradóxica de estar os diputados fora, que tiñen que estar dentro, defendendo esos colectivos precisamente que están asoballados ou que teñen unha queixa, un agravio que resolver, e a xente dentro así. E depois, o que decía Estido Aventino, o Aventino foi un dos maiores erros da oposición a Mussolini, precisamente retiráronse do Parlamento para protestar contra Mussolini e deixaron a Mussolini gobernar sin oposición. Foi un dos maiores erros da oposición. E isto é algo semellante. Digo, a mí non me gusta. Un día, sí, bueno, está dentro do orden das cousas, como decía meu difunto maestro. Non está dentro das cousas que de vez en cuando hai algunha garada, algunha cousa así, pero sistemáticamente non, porque senón o Parlamento perde a súa propia función. Pero consideras entón que a decisión de Pilar Rojo de filtrar a entrada a partir da súa decisión está ben? E con criterio, efectivamente, ese criterio non se pode obxectivar. Por un criterio subjetivo, para eso é un presidente da Cámara. Eso non quer dicir que me guste, eu prefiro un Parlamento que sea máis vivo tamén. Pero claro, senón sistemáticamente denigra esa institución, convírtenos nunha pachanga, nunha festa, e iso a mí non me gusta. Non me gusta porque é unha institución que o respeto. Unha institución que promete a centos de traballadores, un goberno que promete a centos de traballadores, un dique que supón a saída dunha crisis na comarca de Ferrolterra, e acabamos de ver que estes traballadores quedan ás boas de Deus, que, vamos a ver, que argumento teñen hoxe en día os traballadores ante os sistemáticos incumplimentos do Partido Popular? Cal é a solución? Eu non neguei a mentira sistemática do Partido Popular. Estamos falando de moitísimas familias. Eu creo que o Partido Popular que cumpla os seus promesas electorais ou que convoque eleccións e incapaz de gobernar. Pero se acaba de haber unas elecciones hace 3 meses, Rubén, por favor. Dicindo aos traballadores que se di que iba a estar construído. Hai moitas causas sustas. E se fora unha causa ao revés que non lle gustara aos de esquerdas, sería tamén recibido? Me gustaría saber se en Alemania o goberno
Goberno di que vai haber unha inversión a unha industria, non hai, que pasaría no Parlamento alemán? O problema é que iso non pasa. O que fora Lo que no es normal es que hoy haya una serie de diputados de tu formación política que se hayan puesto una camiseta, una pancarta y hayan estado en la tribuna gritando, porque para eso no fueron votados para eso. No nos votó para unha rebelión democrática dentro das institucións. No, pacíficamente y con diálogo, para eso es un parlamento. Y hay un reglamento en el Parlamento, cuando ellos juraron el cargo, asumen un reglamento del Parlamento. Y lo que han hecho hoy es sancionable y se les puede abrir expediente y suspender de sus funciones. Bueno, pues, y yo soy partidaria de que así sea. Me faltas todavía, pero estamos hablando del comportamiento de diputados de la oposición y les decía que estuvimos con ellos fuera también porque efectivamente cuando deciden marcharse del hemiciclo salen fuera de las instalaciones de la Cámara Legislativa Gallega para encontrarse con colectivos, como decíamos, que se estaban manifestando. Efectivamente había gente procedente de Ferrol. Saben que ayer hubo una malísima noticia para toda la comarca de Ferrolterra. Hablaremos dentro de un ratito con el alcalde, ese dique flotante que no va a llegar, según parece ser que ha decidido la Unión Europea, pero había más colectivos, había también gente de la Universidad de Santiago y gente afectada por lo que está pasando con la sanidad pública. Así que vamos a ver qué pasaba fuera del Parlamento. En el exterior del Parlamento, protestas de Navantia y de personal de la Universidad de Santiago animaban la mañana. Tras el plante en el Pleno, diputados de AGE y del BNG se unían a los manifestantes y recogían a sus invitados para intentar entrar con ellos a la Cámara. Primera barrera, el cordón policial. Segunda barrera, el control de seguridad de la Cámara. Tras alguna reticencia y las revisiones rutinarias, acceden. Todos figuran como invitados del grupo parlamentario para entrar al Pazo do Hórreo. A la tercera llega el problema. Diputados de Alternativa e invitados quieren entrar a la tribuna para asistir al Pleno. Funcionarios del Parlamento le recuerdan que no tienen permiso y la situación se tensa. Estamos yéndonos a calle e ayer nos tratan como delincuentes a Policía de Intervención Rápida para desaloxar o noso posto de traballo. Ese é o presidente da Xunta de Galicia, ese que está aí dentro, que está levando a comarca como Ferrol a súbita ruína. Pocos minutos después, el BNG intenta la misma jugada. Finalmente, ambos grupos cuelan a sus invitados en la tribuna. Se les avisa de que no pueden ponerse camisetas reivindicativas, así que se las ponen los diputados. Pero entonces llegan los carteles y los gritos. Di que sí. Onde está? Que non se ve as promesas do PP. Queremos traballar e non emigrar. Y los problemas. Prego servicios da Cámara que desalojen aos invitados. A democracia do PP. Ladrones. Esta é. Navantia solución. En los pasillos ya no se permiten declaraciones de los colectivos. Prohibición de la Cámara, que no sienta bien a Xosé Manuel Beiras. Falar é libre, non os países do mundo. Incluso falar libremente baixo os nazis, coño, a xente que tiña gaño. La que sí habló fue Pilar Rojo. Un grave atentado a unha alta institución do Estado. Creo que non se ha respetado o marco constitucional e estatutario que nos hemos dado todos e o máis lamentable e a mí o que me provoca máis tristeza é que precisamente fosen deputados e deputadas desta Cámara os que vulneraran e os que provocaran hechos que penso que son absolutamente ilícitos. Apenas media hora convulsa que acabó por condicionar uno de los plenos más importantes del año. Bueno, pues esto pasaba también fuera do Parlamento Galego. Adina. Sí, vamos a ver, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, yo creo que la elección muchas veces del lenguaje es muy desafortunada por parte del Partido Popular en esto, ¿no? Porque estamos oyendo cosas como, por ejemplo, un grave atentado contra las instituciones, estamos escuchando cosas como, por ejemplo, interrupciones en el proceso político, ¿no? Grupos antisistema hablando de los partidos de la oposición cuando se trata del BNG y del PSOE, que han sido, y del PSOE y del Bloque Nacionalista Galego, que han sido votados por la ciudadanía, o sea, unos grupos que han sido votados dentro de un sistema democrático no pueden ser grupos antisistema. Entonces estamos hablando de un lenguaje que casi parece que estamos en guerra, ¿no? A mí este lenguaje me preocupa realmente, porque no es posible que en una democracia se utilice un lenguaje así cuando estamos hablando de protestas
frente a una situación muy problemática, ¿no? Entonces yo creo que en esto el Partido Popular está utilizando una muy mala estrategia políticamente y que debería cuidar ese lenguaje, porque estamos hablando de una situación donde no estamos hablando de poner una bomba en el Parlamento, no estamos hablando de ningún grave atentado de ese tipo, estamos hablando simplemente de una situación de protesta. Yo creo que ese lenguaje se debería cuidar más, eso por un lado. Por otro lado, esto da la imagen de un Parlamento inaccesible. En una época en la cual los ciudadanos están cada vez más lejos de la política, se sienten más lejanos y menos representados por parte de nuestros políticos, ¿no? Donde se abre una brecha cada vez más grande entre la política y la ciudadanía. Esa imagen de Parlamento inaccesible es una imagen que a mí me provoca mucho recelo, me parece muy problemática. El Parlamento es efectivamente una institución que nos representa, pero no es suficiente que la representación se decida solamente en las urnas. Así es el sistema democrático, pero también hay otros instrumentos democráticos que se utilizan en todas las democracias modernas, en todas las democracias europeas, donde hay muchas formas de participación. No podemos pararnos en las urnas como única forma de participación. De hecho, toda Europa está haciendo muchas cosas en este momento para impulsar que la ciudadanía se acerque más al proceso político y que haya mucha más participación en el proceso político. Ahora, cuando estamos hablando de interrupciones al proceso político, podríamos también hablar de comunicación con la ciudadanía. Cuando hay grupos que van a protestar en el Parlamento, no lo hacen todos los días, esto es una cosa que hay que resaltar. No estamos hablando de que hay protestas siempre en el Parlamento. Hay protestas de vez en cuando hay cosas graves que están ocurriendo. Cuando hay protestas todos los días es que estamos pasando por una época muy mala y que justifica muchas veces esas protestas. Cuando hablamos de instrumentos legales, hay instrumentos legales para, por ejemplo, intervenir cuando hay violencia. No estamos hablando de que no tenemos instrumentos legales en el momento que alguien zarandea o es violento hacia un diputado. Pero está hablando, por ejemplo, estamos hablando de ese precedente. Paula prefiere calificarlo como la gota que colmó el vaso de ese 19 de diciembre, en el que efectivamente hay una persona que profiere unas amenazas concretas, dirigidas hacia la Cámara. Yo no sé cómo calificas tú en concreto lo que pasó ese día. Bueno, el tema es que para este tipo de situaciones tenemos instrumentos legales. Cuando tenemos ese tipo de amenazas, tenemos instrumentos legales para esto. Eso no puede justificar una norma, unos ejemplos de ese tipo, no puede justificar una norma de prohibir o seleccionar de forma subjetiva la entrada a un parlamento. Porque está claro que cuando tenemos una selección subjetiva de quién puede entrar o no puede entrar a un parlamento, esa selección siempre va a tener unos criterios políticos. Entonces, cuando tenemos un gobierno, el gobierno no representa solo a las personas que le han dado el voto, sino que representa en ese momento a toda la ciudadanía. En el momento en que representa a toda la ciudadanía, tiene que escuchar a toda la ciudadanía. Una forma de escuchar es esta. Entonces, yo creo que esto es muy desafortunado. No necesitamos más tensiones en este momento. No necesitamos tensionar más este tipo de situaciones y este tipo de ambientes. Pilar, decías. Sí, quen ten autoridade na aula? Na tarima, se existe tarima, a profesora ou o profesor. Quen ten que ter a serenidade e o tempero para reconducir situacións conflituosas ou calquer tipo de trastorno ou de quebranto da normalidade que se produza. Nun centro médico, quen ten se se soliviantan ou se hai efectivamente liortas provocadas por unha excesiva demora nunha atención por urgencias, quen ten que ter a serenidade, os facultativos, as facultativas e o persoal, efectivamente, que terá que, como mínimo, dialogar, temperar, calmar os ánimos e a partir de aí intentar ofrecer unha solución. E unha cuestión que me parece importantísima, porque a ver se imos desterrando tamén frases feitas absolutamente, coido eu, que inadecuadas. É antisistema pedir traballo. É antisistema reclamar que se cumpran anuncios ou promesas electorais. É antisistema reclamar que unha institución, non alta institución do Estado, coido que iso é un traxe demasiado largo para o Parlamento galego, pero en todo caso a Cámara de Representación galega é antisistema reclamar xustamente que esa primeira institución galega funcione como mínimo enteirándose de todo o que está acontecendo fora na propia sociedade. É esperável, e acabo xa estas preguntas retóricas, é acaso tan desconcertante ou tan resulta inaudito que exista toda esa presión fora, toda esa mingua, ese aumento, mellor dito, nas listaxes do desemprego, esa especie de afogo na empregabilidade 0,5 ou 0, que todo isto entón non se revele
con V e con B simultáneamente a través de desabafos que humanamente son completamente comprensíveis por moito que deban ser reencauzados, escoitados e sometidos a un diálogo. Bueno, vamos a ver, yo no creo que no se puede acusar a la presidenta del Parlamento de no tener serenidad y templanza. Yo creo que si hay persona que en este momento tiene más serenidad y templanza es la presidenta del Parlamento y yo creo que ha demostrado muchísimas veces pues, que es así, ¿no? ¿Y quién tiene que poner serenidad y templanza? Pues efectivamente las personas que están allí. Lo que no puede ser es que haya unos señores en la tribuna amenazando de muerte y diciendo que va a correr sangre por el río Miño y que haya diputados y diputadas que les aplaudan. Eso no es dar serenidad y templanza a una situación de conflicto y de violencia. Y siento mucho que le guste o no le guste que diga Bloque Nacionalista Gallego, hablo castellano. Si no, prefiere que le llamo BNG, que en gallego también, en castellano también se dice así. Un diputado del BNG, que usted decía ahora que la policía no le conocía. Mire, la policía tiene la obligación de conocernos cuando entramos en el Parlamento, pero ese diputado, concretamente del que usted habla, se saltó un control policial, en la autopista porque entendía que como era diputado, pues no tenía que parar cuando hay un control policial. Estamos falando diso. Pues le estoy hablando yo de un diputado del Bloque Nacionalista Gallego presente no Parlamento Galego. Yo estoy hablando de un diputado del Bloque Nacionalista Gallego que utilizó su condición de diputado en la legislatura pasada, es diputado hoy día, sí, el señor Víctor Veiga, que tiene nombre y apellido. Y usted preguntaba qué es antisistema, señora Negro. Pues mire, antisistema es ir a la tribuna del Parlamento que a uno le den unas normas y saltárselas. Antisistema es ser diputado del Parlamento de Galicia, jurar un cargo, prometer un cargo, y atenerse a unas normas y saltárselas todos y cada uno de los días que acuden a este Parlamento los diputados de AGE y los diputados del Bloque Nacionalista Gallego. Y eso es el sistema. Y eso es el sistema. Yo no le interrumpí. Que non escoitamos, se paramos as dúas a vez, no. Yo siento mucho que no le guste que hable castellano, pero yo no la interrumpí. Mire, las normas hay que cumplirlas y son para todos. Y los diputados y los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y hay que cumplirlas también. Y los diputados, en este caso, y yo digo antisistema porque el representante de AGE en esta mesa acaba de decir que la ciudadanía les ha votado para esto. No, la ciudadanía les ha votado para que representen a esa ciudadanía en el Parlamento. ¿Y hay otros instrumentos para protestar? Pues que salgan a la calle, que hagan manifestaciones, que también son constitucionales. Y si no, pues que las hagan que las hagan bajo soportales. A mí me da igual, yo estoy a favor de que la gente se manifieste y que la gente muestre su disconformidad, pero que cumplan la normativa, que cumplan la normativa y las normas, porque para eso vivimos en una democracia. Si no, pues nada, vivimos en otra época y con otros regímenes, que por lo que veo es lo que más le gusta a usted, porque bueno, usted es de una formación política en la que, bueno, pues tiene una ideología no del siglo pasado, sino mucho más, y por lo que veo sigue usted insistiendo en ese tipo de... Está realizando afirmacións e teño que interromper polo segundo. Bueno, es que lleva interrumpiendo todo el rato, y siento mucho que no le gusta, a mí tampoco... A ver, está realizando afirmacións absolutamente ofensivas vindo de quen veñen non lle dou o menor crédito. Entón, eu só digo, señora Prado, e pola experiencia que me acreditou durante 14 anos consecutivos como deputada do Parlamento Galego e que, por certo, no meu traballo merecín a estima e o bon xuízo político, independentemente do confronto durísimo coas outras organizacións políticas, pero a estima, o respeito absoluto para o meu traballo político por parte de tutti quanti. Entón, eso tamén o quero poñer sobre a mesa. ¿Y usted está de acuerdo con que hagan amenazas de muerte en el Parlamento? ¿Usted está de acuerdo con eso? Conteste eso. Non me someto ao seu interrogatorio. Pero contéstelo. E claro que contestarei, por suposto que contestarei. Digo primeiro que a primeira obriga de calquer representante, de calquer deputado ou deputada do Parlamento Galego, a primeira obriga en termos absolutos débese á porción de pobo galego que colocou a ese señor ou esa señora no Parlamento Galego. E habendo un mínimo de sensibilidade, habendo un mínimo de cultura política, habendo un mínimo de respeito polo salario que se gaña, que é diñeiro público, que todas e todos pagamos aos nosos representantes, a primeira obriga é ter, como mínimo, insisto, sensibilidade a respeito dunha situación social que está non caprichosamente, absolutamente quebrantada e encrespada. Non caprichosamente, senón porque hai, efectivamente, toda unha acumulación
de moitos incendios, moitas penurias de tipo económico, de tipo social, no mesmo momento histórico, na mesma sociedade e en moitos segmentos diferentes ou en moitos subconxuntos diferentes. E a respeito, tomo palabras do meu amigo, contertulio tamén desta mesa, moi respeitado por min como profesional, que é o doutor Manuel Fernández Blanco. As palabras, señora Prado, non matan. As palabras, esas palabras, ese tipo de desabafos, ese tipo de ameazas, eu deploroas completamente. E intentaría no meu papel de representante política cando fun que non sexan proferidas, pero naturalmente as palabras non, en absoluto. Pois houve diputados que as aplaudiron, señora Negro. Houve diputados que as aplaudiron. Pero mira, ese non é o problema. É da súa formación política tamén. Pero non é da súa formación política tamén. Ese é o problema de Galiza actual. Pois ese é un problema importante. Ese é o problema de Galiza. Insisto, pregúntolle eu agora a vostede, ese é o problema da Galiza actual. Ese é o problema dos La Galicia actual damnificados tiene muchos problemas y los diputados tenemos que estar en la Cámara. Dejadme a las dos, vamos a hacer una conexión con Marina Chiavegato, porque, por favor, Pilar Paula, un momentillo. Íbamos a hacer una conexión con el plató de informativos, como siempre saben, ahí está Marina Chiavegato, pendiente de cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando, por ejemplo, con la página web de La Voz de Galicia, donde mucha gente está dejando constancia de lo que opinan sobre el particular. Adelante, Marina. Cientos de comentarios, Fernanda, pero de los dos lados, porque aquí también hay polémica. Vamos a empezar con aquellos que hacen críticas al trabajo de hoy de la oposición. Es el caso, por ejemplo, de Chano de Cangas. Él dice que al Parlamento se van a hablar los parlamentarios, los representantes electos por el pueblo y no los ciudadanos enfadados. Leemos también a otro internauta que describe lo de hoy como lamentable y pregunta, ¿estos son los parlamentarios que pagamos con nuestros impuestos para que después se marchen enfurruñados por algo perfectamente normal en el funcionamiento de la Cámara? Seguimos con más críticas, por ejemplo, Pablo, que defiende que solo se está cumpliendo el reglamento y dice que la oposición quiere convertir el Parlamento en un circo. Como decía, hay debate también en la red, porque del otro lado también tenemos comentarios. Por ejemplo, Manuel, que apoya a la oposición, dice que no cabía otra respuesta después de este gravísimo intento por parte del PP de recortar nuestros derechos democráticos, que este internauta califica la medida de puro franquismo. De ese mismo lado, Ángel de Curtis, que defiende que el Parlamento es nuestro y que ganar unas elecciones no le da el derecho a nadie, dice este internauta, de hacer lo que le dé la gana. Cuando gobernaba el bipartito, recuerda, el PP hizo cosas mucho peores, así que hay que hacer memoria y aplicar a todos la misma vara de medir. Como ves, Fernanda, polémica ahí, pero también en Internet. Bueno, pues efectivamente, decenas de comentarios, como nos recordaba Marina Chiavegato, que pueden ser enriquecidos con el suyo en la página web de La Voz de Galicia, pero pretendíamos ampliar un poco el foco para saber qué está pasando en otros parlamentos españoles. Sabemos que en el caso de la Asamblea de Madrid se tomó una decisión muy radical, que fue prohibir directamente que el público pudiera asistir, pero nos interesaba, Marina, que nos ampliaras un poco el panorama. ¿Qué está pasando en otras cámaras legislativas españolas, bueno, coincidiendo con la crisis y con la necesidad que los ciudadanos tienen de dejar constancia de su malestar? Vamos a empezar por Madrid, Fernanda, si te parece, porque solo hace unos meses, en noviembre del año pasado, fue cuando pasó esa polémica, después de que, coincidiendo con el debate de los presupuestos de sanidad, se suspendiese 4 veces consecutivas el Pleno para expulsar los invitados, así que el presidente comunicó que a partir de ahí se acababan las invitaciones. Eso en Madrid, pero también hubo más comunidades autónomas que también pasaron por lo mismo, por ejemplo, Canarias, donde se decretaron 6 meses de castigo, todo porque en el último pleno del pasado periodo de sesiones el presidente ordenó el desalojo por parte del público y ahí fue cuando dijo que no habría más invitados. Ahora mismo en Canarias están estudiando que las invitaciones dependan de presidencia. En Navarra otros 6 meses de castigo, ahora para Navai, Esquerra y Bildu. Eso pasó en el 2011. Después lo que sí existen son comunidades que tienen otras fórmulas. Por ejemplo, en Cataluña el hemiciclo es reducido y parte de los invitados tienen que seguir el pleno en una salita aparte con una pantalla. O hay otro caso, el del País Vasco, donde los grupos trasladan al presidente quiénes son los invitados que quieren que comparezcan al pleno y hace falta la autorización de presidencia para acceder al Parlamento. Así que, como ves, Fernanda, nuestro debate no es una novedad.
Bueno, pues efectivamente, decisiones que se están tomando en las cámaras legislativas que de una forma u otra se están blindando a la participación de la ciudadanía, que como se ha comentado en esta mesa, coincidiendo con la crisis económica, coincidiendo con los problemas que están viviendo los ciudadanos, tratan de manifestarse directamente en los sitios en los que participan y dialogan sus representantes políticos. Recordábamos hace unos meses ya aquellas imágenes del Congreso de los Diputados en Madrid, rodeado por aquellas vallas, coincidiendo también con manifestaciones convocadas en su momento, así que una situación que parece que se va repitiendo en cámaras legislativas diversas. Les decía que parte de los que hoy protestaban en el Parlamento gallego eran ferrolanos preocupadísimos por lo que va a pasar en esta comarca. Saben que ayer por la tarde se bebían momentos de tensión después de que se confirmara por parte de Navantia que no se va a construir ese famosísimo, ansiado y prometido dique flotante. José Manuel Rey Varela, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, alcalde de Ferrol, primero disculpe por la tardanza, porque lo habíamos convocado un poco antes, pero se nos ha acumulado el chollo que decía el otro. Bueno, ¿va a haber dique flotante en Ferrol? Bueno, pues lo cierto es que ayer la dirección de Navantia en Madrid, después de unas escuetas explicaciones, consideró que ese proyecto que ellos habían hecho propio vulneraría la normativa comunitaria y que por lo tanto no consideraban su realización. ¿Cuándo se enteró usted de que Navantia sostiene esto? Bueno, pues yo me enteré en la comisión de seguimiento que se celebró en el día de ayer en el Astillero. Bueno, parece que en la reunión de ayer dijeron que desde enero tienen confirmación por parte de la Unión Europea de que no se va a poder construir ese dique. ¿Cree que no ha sido suficientemente fluida, por ser generosa, la relación entre Navantia y usted como alcalde de Ferrol? Bueno, yo creo que efectivamente no ha sido fluida, aunque posiblemente más fluida que en los últimos años, porque estamos hablando de una situación que se arrastra desde el año 2005, acusada fundamentalmente por la situación de inexistencia de carga de trabajo. Yo ya he mostrado mi decepción ante la dirección y la cúpula de Navantia en Madrid, porque desde mi punto de vista vinieron ayer a Ferrol con las manos vacías, sin nueva carga de trabajo, sin un proyecto de dique viable y sin considerar un plan estratégico para la compañía, que es pública y 100% dependiente de la SEPI en Madrid. Efectivamente, compañía pública. Las recientes campañas electorales por parte de los representantes del Partido Popular, por lo menos de aquí de Galicia, parece que estaba claro el compromiso de que ese dique se iba a construir. ¿Estaban seguros de lo que estaban prometiendo entonces? Bueno, yo creo que enmarcarlo únicamente en una promesa electoral es reducir mucho lo que significa el dique como algo estratégico para el naval, ¿no? Lo que necesita, desde mi punto de vista, el naval en Ferrol, y en eso iba enmarcado este proyecto de dique, es aumentar sus capacidades en el ámbito de las reparaciones. Y por lo tanto, lo que yo le exigí y le exijo a Navantia es que presente un proyecto viable. Yo, desde luego, lo que no voy a pedir como alcalde de esta ciudad es un proyecto que no resulte viable desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista de armonización comunitaria, ¿no? Es un tema, bueno, pues desde luego con mucha complejidad, que llevamos trabajando muchísimo tiempo en esta comarca, y ya digo, yo no lo enmarcaría en un juego político, un juego partidario de promesa, ¿no? Porque lo cierto y verdad es que no figuró con esa claridad en las últimas elecciones autonómicas, donde, bueno, pues hay que recordar que lo que jugó un papel primordial fue la solicitud de carga de trabajo para Navantia. En cualquier caso, estamos hablando de Navantia, estamos hablando de la SEPI, estamos hablando de sector público. ¿Se siente usted o siente que Ferrol está siendo desatendido, mal atendido, incomprendido por, al final, el gobierno central? Porque es lo que estamos hablando. Mire, yo lo que he dicho, y se lo he dicho ayer a la cara a los representantes de Navantia en Madrid, es que, bueno, pues no tenían ni idea de lo que sucede en esta ciudad. Ferrol es una ciudad que ha nacido por el Estado, y el Estado tiene una responsabilidad especial con ella, puesto que la empresa pública es la única que genera puestos de trabajo en esta ciudad, y que por lo tanto hay una dependencia mucho más especial que en otras zonas de la empresa pública y gestiones públicas que se adoptan en Madrid. Y esa es la coyuntura, ¿no? Y a eso hay que asociarle, bueno, una segunda reconversión. La primera reconversión fue en los años 80, una segunda reconversión en el año 2005, es decir, ya 2 reconversiones, y posteriormente que en los últimos 7 años, con la excepción de Pemex, no ha habido
ninguna confirmación ni ningún nuevo contrato para Navantia, y esto nos coloca en una situación dramática, en una situación muy complicada, desde luego, de la cual yo no voy a ser cómplice. En cualquier caso, ¿van a ejercer algún tipo de presión política? Ya estoy hablando de presiones políticas en el Gobierno central y concretamente en el ministerio correspondiente, teniendo en cuenta además que hay coincidencia ideológica. Yo tengo, desde luego, una responsabilidad como alcalde de todos los ferrolanos, que es defender por encima de todos los intereses de Ferrol. Y yo considero que para defender los intereses de Ferrol es imprescindible defender los intereses del Naval. Por lo tanto, yo utilizaré todos los medios que estén a mi alcance para defender la necesidad que tenemos en Ferrol de que Navantia en Madrid se tome absolutamente en serio la existencia de uno de los mejores astilleros del mundo en Galicia, concretamente la Ría de Ferrol. Bueno, sin carga de trabajo y sin dique flotante, ¿qué futuro le espera a Ferrol, alcalde? Bueno, pues el futuro, como estoy diciendo, es muy complicado porque tenemos un monocultivo industrial después de muchos años y después de haber sufrido dos reconversiones que viven prácticamente en exclusiva de Navantia y que generan empleo en Navantia, en la industria principal, y también en las empresas auxiliares, de las que yo también me gustaría recordar, porque esas son las personas que se están yendo al desempleo en este momento como consecuencia de la inactividad de la industria principal, ¿no? Y parece que siempre nos acordamos menos precisamente de esas personas y utilizamos más otros juegos habituales, ¿no? Porque hay que escuchar también muchas cosas en relación con esto, ¿no? Por lo tanto, ya digo, esto es fundamental y desde luego, ya digo, yo desde luego creo y defiendo que estos astilleros son viables, que son competitivos y que no pueden ser nuevamente castigados por el Gobierno central, que nos ha mermado nuestras capacidades productivas. Y ya para terminar, alcalde, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Bueno, pues yo a donde estoy dispuesto a llegar es donde quieran los ferrolanos que llegue su alcalde, que es defender a través de las instituciones aquello que es una preocupación evidente para muchísimos ferrolanos. Bueno, pues con esta frase del alcalde nos quedamos. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas. José Manuel Reibal, el alcalde de Ferrol. Estaremos pendientes de qué pasa con Ferrol. Bueno, os pido una valoración breve porque quería hablar algo de la Diputación de Ourense. Rubén. Vamos a ver, a paciencia dos traballadores do Naval non só de Ferrolterra, senón de Vigo está máis que comprobada. Os traballadores de Vigo fallanos que tiñan que estar no Parlamento gritando por unha serie de cousas que se están vendo aquí. A asunción do Partido Popular da política de seguimento do que di a Unión Europea está estrangulando o sector productivo que é perfectamente competitivo e ten capacidade de producir. A Unión Europea, o modelo de construción de Maastricht que o Partido Popular defende nas institucións, está esnaquizando as posibilidades dun sector de reparacións forte, esnaquizando a posibilidade dun sistema de financiación alternativo tas LIS. Por lo tanto, o Partido Popular ten que asumir que as súas políticas nos parlamentos devengan en que os traballadores nos enfrentemos. Está entrando no Parlamento a loita de clases. Poderemos chamarlle como que iramos, pero que o conflicto social derivado dunha clase está enfrentando os intereses da nosa clase. E terá que asumir o Partido Popular que esas decisións, que posiblemente asumir o modelo de construción de Maastricht significa que o noso sector naval vai a desaparecer. Espero que este rapaz non sexa o alcalde que lle toque ser o liquidador do sector naval en Ferrol, porque significaría a liquidación absoluta dunha cidade. Miguel. A ver, eu cambio máis ou menos de plan, decir, o seu contrario radicalmente a casa empresas públicas e máis deste estilo, porque despois veñen estes problemas. No momento querese salvar, eu son contrario a salvar industrias obsoletas, e son contrario a nacionalización da industria do naval ou de cualquier outro sector, non é por o naval en concreto. Partindo dese punto de vista. Porque despois veñen estas consecuencias. Empezamos todos que hai que salvar, pero despois estas empresas ao final fan esmorecer comarcas enteiras. Pero non pasa aquí, pasa co carbón en Asturias, pasa con un montón de cosas. Son comarcas absolutamente mortas porque impide o dinamismo. Estás enterrando o pouco capital que hai en salvar industrias máis ou menos que non foron competitivas no seu momento. E desde logo, e se non son competitivas, a día de hoxe son por cuestións políticas. E ao final é o que deriva precisamente de politizar estes sectores. Os hoteleiros de Vigo, que son privados, máis ou menos funcionan razonablemente ben. Nada, non hai carga de traballo. Razonablemente ben. Desde logo, os que funcionan mellor son os privados. Desde logo, os públicos son os que están tendo estes problemas todos. E ao final sempre están dependendo de que alguén en Bruselas deche unha decisión ou te subvenciona ou se cansa. Barreras es privado e, bueno, algún que outro problema ha tenido. Con muchos sectores. Brevemente, porque es que me quiero ir a Ourense ya. Sí, yo creo que esto no tiene nada que ver con ser un sector público, porque si cogemos, por ejemplo, Citroën, ¿no? En Vigo, cuando hay problemas en Citroën, afecta
toda una plantilla y el gobierno interviene también. Es decir, estamos hablando de situaciones donde una parte de la población depende, esto pasa en todos los sitios donde hay una industria o un sector que depende, del cual depende toda una población, ¿no? Siempre cuando estamos hablando de eso, es la responsabilidad del gobierno en esos momentos decidir cuál es la estrategia del futuro junto con los agentes sociales de esa zona para ver en qué dirección va una zona. No se puede decir que se tiene que dejar y luego que la gente se busque la vida. Dejadme que vayamos tiene una responsabilidad en esto. Tiene una responsabilidad en decir, bueno, vamos a diseñar una estrategia para Ferrol. Hace falta. Dejadme que vayamos un ratito a Ourense. Les adelantaba hace unos cuantos minutos ya ese incidente que hoy tenía lugar en la puerta de los juzgados de Ourense. Vamos a recordar para que comprendan un poco cuál es la tensión con la que se está llevando a cabo el trabajo de los periodistas que están cubriendo este asunto. Como saben, tiene que ver con el expresidente de la Diputación de Ourense, que se enfrenta a cargos de prevaricación como consecuencia de la contratación de más de 100 personas, coincidiendo paradójicamente con la celebración de un congreso del Partido Popular en Ourense. Vamos a recordar esas imágenes. Un original disfraz de cazacorruptos le sirve a este grupo de personas para custodiar las puertas del Palacio de Justicia de Ourense. El motivo: entran a declarar ante el juez 4 de las personas que supuestamente habrían entrado a trabajar en la Diputación ourensana por indicación directa de José Luis Baltar. Son las primeras imágenes y las únicas del proceso con el que la Fiscalía pretende investigar supuestas irregularidades en 104 contratos firmados por el expresidente. Todo estaba previsto para que fuese mañana miércoles cuando empezasen las primeras declaraciones, aunque finalmente se ha optado por adelantar la cita y añadir un día para evitar que las sesiones pudieran prolongarse demasiado. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de prohibir las grabaciones en el interior de los edificios judiciales obligó a la prensa a tener que seguir desde fuera todos los movimientos. Aparente tranquilidad que se rompió en torno a las 6 de la tarde cuando a su salida del edificio el acompañante de una testigo, Josefa Estrailosada, propinaba esta patada al cámara de V Televisión. Poco antes era una compañera de Josefa, Rosa María Cabano, la primera en prestar declaración. Ambas habrían accedido a dedo a su puesto de trabajo en el edificio anexo a la sede de la Diputación ourensana. Sus intervenciones estuvieron cerca de los 40 minutos cada una. Algo más largas fueron las siguientes, las de los dos concejales del Partido Popular. Por un lado, Pilar Caride, concejala del PP en Carballiño, y por otro, Juan Luis Cochaldora, concejal en Ramuín. Ninguno quiso hacer declaraciones a los medios. El proceso continuará durante toda la semana, pero habrá que esperar al 4 de febrero para que las preguntas vayan dirigidas al propio Baltar. Una cosa inaudita en la ciudad de Ourense, se lo puedo asegurar porque yo soy de allí, la posibilidad de que José Luis Baltar tenga que dar cuenta de su gestión al frente de la Diputación delante de un juez. Al hilo de esto, decirles que ya hay fecha para el Congreso Provincial del Partido Popular. Como comprenderán, el morbo está servido. 16 de marzo están convocados un total de 1.200 compromisarios. Se va a celebrar en el Pazo dos Deportes Paco Paz. La comisión organizadora estará presidida por el alcalde de Bande, José Antonio Armada, y el vicepresidente será el senador Francisco José Fernández. Y decir también que hasta el momento, excepto el actual presidente provincial del Partido Popular, que como saben es el hijo del expresidente de la Diputación de Ourense, excepto él, nadie ha manifestado su intención de presentarse para ocupar este cargo. Pilar. Sobre isto, só direi brevemente que en lugar de utilizar os pés, haberá que utilizar a boca, non? Digo polo que vimos en imaxe, non? Isto xa coido que é suficientemente expresivo. E sobre o anterior, si mo permitides, eu quixera dizer que observei o alcalde de Ferrol atribulado. Mais claro, o problema é que, aparte de estar atribulado, e eu non dubido da súa preocupación subxectiva por esta nova agresión a un pulmón fundamental, ou corazón fundamental na cidade de Ferrol, da economía, que é o naval, o sector naval, pois a parte de estar atribulado está maniatado. Claro, efectivamente, é o propio partido ao que pertence e que representa o que está, en todo caso, mediando nesta decisión. Quixera recordar moi brevemente tamén que no Ecuador da década dos 80, do pasado século, non do 19, senón do 20, neste caso, o nacionalismo galego, con toda clareza e con toda firmeza, indicou e vaticinou
o perigo enorme que suporía para sectores fundamentais da economía galega sometelos á disciplina ferreña da Comunidade Económica Europea daquela e hoxe, por tanto, estamos a continuar a viver nunhas circunstancias moitísimo máis dramáticas aínda por falta de outros xacementos ou posibilidades de emprego e por unha, como antes indiquei, empregabilidade cero. Digo que estamos a padecer as consecuencias deste tipo de política e sen que exista nen no goberno español nen na Xunta de Galiza a boa mediación política. Non quería deixar de falar algo de Baltar, casi en plan titulares, porque nos quedan pocos minutos. Paula. Bueno, yo respeto absolutamente las decisiones judiciales, ¿no? En este caso estamos hablando de un procedimiento que se inicia pues a través de una denuncia del Partido Socialista a Fiscalía, que no es la única. El Partido Socialista pues ha denunciado muchísimas veces a la Diputación de Orense y concretamente a Baltar por diferentes temas, y esta vez es la primera vez, bueno, pues que la Fiscalía toma en consideración pues una denuncia del Partido Socialista, y yo espero que las investigaciones judiciales pues se hagan correctamente y que, bueno, pues respeto absoluto a las decisiones judiciales. Titular, Miguel, prácticamente. Bueno, pues é un congreso aberto, non? Un congreso aberto. Parece que hai. Tamén era outro, mira o que pasou. Confrontación dentro do... Adina, brevemente, por favor. Yo creo que lo has dicho tú ya, siendo de Orense, es decir, que parece increíble que tenga que responder por lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que eso ya lo dice todo, porque realmente el hecho de que durante 30 años, o el tiempo que ha durado, a lo mejor no son 24, tan 30, ¿no? Pero 24 años, que esto haya sido un secreto a voces y que no se ha podido hacer nada, supuestamente, hasta que Baltar dejó la Diputación, pues es algo que dice mucho, ¿no? Pero prestou servizos inmellorables ao Partido Popular. Sí. Que deberan telo condecorado, ¿no? Ainda que lle retirasen a condecoración. Tamén con posterioridade, ¿no? Por imputación. Si revisáramos as condecoracións, o mellor hai algunha bastante chamativa. Rubén, titular, prácticamente. Eu creo que os bustos a Fraga, moitos bustos tiñan que ser precisamente a Baltar, porque a maioría absolutas de Fraga se explican pola política de Baltar durante moitos anos. Eu creo que seguramente vai ter unha xubilación dorada, porque parece ser que... Un apoio fundamental. Foi esa parte importante de 14 anos. Bueno, lo que está claro es que en 30 años no ha habido ningún procedimiento judicial contra Baltar, y lo acabo de decir, es decir, y no fue porque no hubiese denuncias, que el Partido Socialista denunció, por tanto yo creo que tampoco era un secreto a voces, como se dice. Yo creo que no había nada... Hasta llegó a Rumanía el secreto. Bueno, pues... Tamén ganou as eleccións 20 anos seguidos. Se ve que no había tanto cuando los fiscales no encontraron indicios. Parece que esta es la primera vez que se encuentra algún indicio. Entonces, bueno, yo creo que también... Insisto en la paradoja también de que el incidente y la contratación de esas 100 personas se produce en el contexto de un congreso del Partido Popular, en el que, como sabemos, el aparato, y ahora me dirá Paula que eso de los aparatos no existen, el aparato había promocionado una candidatura alternativa a la de José Manuel Baltar en la figura del alcalde de Verín. Esto sucedió, y estas contrataciones supuestamente se hicieron en el contexto de ese congreso, supuestamente para garantizar la victoria del aspirante, del hijo del presidente de la Diputación. En fin, han pasado más cosas en Galicia que tienen que ver, lo siento, Paula, con alcaldes del Partido Popular. Nos ha llamado muchísimo la atención, claro, son tantos, ¿no? Nos ha llamado muchísimo la atención unas declaraciones de un regidor también del PP, de Vilanova de Arousa. Ha estado pendiente Marina Cabegato, que nos lo va a contar. Adelante. Vamos a revelar ya esas declaraciones, porque primero queríamos enseñaros otra cosa. Seguro que vosotros os acordáis de esto. Pues a Galicia le ha salido su propia Andrea Fabra, es el alcalde del Ayuntamiento de Vilanova, en Pontevedra, Gonzalo Durán, del Partido Popular, como decías tú. Él dijo hoy que no pensaba conceder ningún tipo de ayuda a los padres que las pidiesen, porque porque esos padres muchas veces piden esas ayudas, pero tienen también coches de lujo y viven en chalets. Dijo literalmente, hay personas que van a acuñar la tarjeta del paro
paro en un Porsche. Eso lo dijo textualmente y añadió que hay padres que piden ayudas al ayuntamiento para llevar a los niños a la guardería, a donde llegan en un BMW, y dice que para él se acabó la burla. Esto es una burla y quiere que los demás ayuntamientos hagan lo mismo, porque dijo que estos parados se están riendo de todos los regidores que están concediendo este tipo de ayudas a los que dijo parados que van a recibir el paro en Porsches. Bueno, pues declaraciones seguro que van a levantar polvareda como consecuencia de lo que está pasando. Os pido nada, un bluff. Se cadra que iso dice no alpendre. Non se poden facer declaracións despois de comer cunha copa de Porsche cogoña. Alpendre, pode haber aí unha intercambiabilidade. É unha ofensa absoluta ao que está a pasar, pero eso demostra o xorne que gasta. No sé por qué hace esas declaraciones el alcalde de Vilanova, supongo que porque habrá visto esa situación en concreto, ¿no? En cualquier caso, yo creo que no se puede generalizar. Las personas que están en el paro están sufriendo una situación dramática, y yo creo que decir que no se le va a dar las ayudas porque haya un caso de una persona pues que a lo mejor tenga ese coche y a lo mejor lo tenía antes porque tenía una buena situación y ahora pues tiene una mala situación, pues yo creo que tampoco son muy afortunados. Bueno, declaraciones desafortunadísimas, efectivamente, del alcalde de Vilanova de Arousa. Nos vamos ya corriendo a ver a Mila Méndez otra vez para que nos recuerde otras cosas que han sucedido este martes. Adelante, Mila. Pues sí, viajamos hasta Cataluña. El pasado mes de agosto solicitó al Estado 5.300 millones de euros y ahora amplía la petición, pide más de 9.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico para el 2013. La cantidad supone casi el 40% de lo que tiene presupuestado el Gobierno para ayudar a todas las comunidades autónomas a lo largo de este año. Con esos 9.000 millones, la Generalitat prevé poder hacer frente a sus vencimientos de deuda y cumplir con el techo de déficit del 0,7% del PIB, aunque desde Barcelona insisten en volver a pedir que se flexibilice ese objetivo. De dinero tampoco andan sobrados en el Colegio de Arquitectos de Galicia, que pone a la venta todo su patrimonio, la única forma de hacer frente a su carga hipotecaria. De momento han conseguido desprenderse de un terreno en Pontevedra. La entidad estudia además la posibilidad de reducir al alquiler las nuevas sedes para reducir costes. Y ahora una noticia positiva para los que puedan o vayan a viajar en AVE. Renfe va a reducir las tarifas un 11% a partir del próximo 8 de febrero. Será tanto en la clase turista como en la Plus, y también habrá bonos especiales con un descuento que variará entre el 30 y el 70%. Una medida con la que se busca acercar la alta velocidad a más personas, por lo menos en las comunidades que ya disponen de este transporte. Desde el otro lado del Atlántico nos llega una noticia sobre la regularización masiva de sin papeles. Senadores republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo para poner en marcha la reforma migratoria. Una cuestión histórica. Se acogerán a ella 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Tendrán preferencia aquellos que llegaron al país siendo menores, los que crecieron y fueron educados allí y los trabajadores del sector agrícola y ganadero. De inmigrantes seguimos hablando porque el gobierno británico está estudiando la posibilidad de lanzar una campaña que seguro traerá polémica. A partir del año que viene, rumanos y búlgaros podrán instalarse libremente en cualquier estado de la Unión Europea. ¿Cómo ahuyentarlos? Pues con mensajes como «aquí hace mucho frío» o «no tendréis subsidios». Y nos vamos con un anuncio que habrá despertado la ira de los colectivos ecologistas. El Gobierno ha dado luz verde a la construcción de un gran gasoducto en pleno Parque Natural de Doñana. Medirá 18 kilómetros el subsuelo de este espacio protegido. Será utilizado para producir y almacenar gas natural. Se trata de un proyecto promovido por una filial de Gas Natural Fenosa. Por cierto, Felipe González, accionista y consejero de esta empresa, dimitió en su día de su cargo como presidente del Consejo de Participación de Doñana. Con esta noticia nos despedimos por hoy. Buenas noches. Pues gracias, Mila. Nos volvemos a ver mañana. Voy a leer la página primera, pero antes, Adina, recuerdo hace pocas noches que hablabas tú de aquella hiperreacción que había tenido precisamente Gran Bretaña, coincidiendo con la entrada de Rumanía en la Unión Europea.
parece que la manía os la tiene. La manía sigue, sí. Además, la cuestión de Inglaterra es peculiar, porque las estadísticas, si uno mira las estadísticas, los rumanos y búlgaros que han emigrado a Inglaterra son muy pocos comparado con otras minorías del este. Por ejemplo, los polacos, hay un número muy grande de polacos en Inglaterra, porque los países predilectos para los rumanos y búlgaros siguen siendo, sobre todo para los rumanos, siguen siendo España, Italia y algunos otros, Francia, sí. Entonces, bueno, había una paranoia desde el 2007 al 2009, cuando se habló de la ascensión a Rumanía y de Bulgaria, que decían que iba a haber millones de rumanos y búlgaros que iban a invadir Inglaterra. No llegan ni siquiera a cientos de miles. Entonces, bueno, este es un prejuicio que dura desde hace muchísimo tiempo y que veo que sigue. Además, es profundamente antieuropeo y antidemocrático, como pasó en Francia hace unos años con la minoría gitana, ¿no? Por lo menos, antieuropeo y antidemocrático, se me ocurre algún calificativo más. Queríamos poner una noticia pegada a la otra, esa decisión forzada por Barack Obama, con el apoyo de una parte de los conservadores, de los republicanos, de regularizar, si se puede utilizar esa palabra cuando hablamos de seres humanos, a 11 millones de personas. Nos vamos, como les decía, a la primera página de La Voz de Galicia de mañana, primera edición. Incidentes en la tribuna del Parlamento obligan a suspender el pleno. Diputados de la oposición introdujeron en la Cámara manifestantes el día que entraba en vigor la restricción de acceso de invitados. La foto de primera dedicada a esta noticia, con el titular específico de que parlamentarios de varios grupos dejaron sus escaños y se sumaron a la protesta. Destacar también que el juez del caso Noos imputa al secretario de las Infantas. La Abogacía del Estado se personará por primera vez en la causa, que el FROB reduce a cero el valor del Banco Gallego y varios accionistas hablan de expolio, que mañana suben hasta 1,7% los topes del copago para pensionistas y crónicos, y destacar también algo que tiene que ver con un con un incidente absolutamente terrible que tuvo lugar en Ames. 2 detenidos en Ames por el ataque con gasolina a 2 mujeres. Algunos de los asuntos que formarán parte mañana de La Voz de Galicia. Muchísimas gracias a los 5 por participar en el programa de esta noche, tan intenso y con tantas cosas. Y les vamos a dejar con una iniciativa que viene de Vigo. Hemos hablado aquí en muchas ocasiones, incluso con su padre, de David Reboredo, ese vigués que, como saben, está en prisión. Su indulto está siendo solicitado por activa y por pasiva hoy a esas voces que están clamando la salida de la cárcel de esta persona, que ya estaba rehabilitada. Se ha sumado un grupo de rap de Vigo, se llama Ocecaos, y han adaptado un tema suyo y rebautizado como David contra Goliat. Así que con Ocecaos les dejamos, sean felices. Son David, mi mellor ni peor, que coa heroína topei nas xuventudes da Frei. O tribunal condenou, o ministro non indultou. Son David, o frágil, son David, o loitador, neno que pide perdón, justiza de corazón. Ni mellor ni peor, que con Goliat se topou, que nunca imos parar, justiza e liberdad. O ruse do mar, son David contra Goliat. Eu lazarillo mentor, nesos do polvo traidor. Ninguén vai libre de error, son ese neno soñador. Son fillo e son imán, son todo por ser imán. Isto é combate final, David contra Goliat. Sigue loitando e demostra que hai saída cando a lei te das.